en Babilonia. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A esto el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él vivía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Hasta ahí vamos a leer, amén. Sabe que cuando una palabra muy conocida y en estos tiempos, si usted pasa esta palabra, estos tiempos, dice que el rey de Israel, de Judá, cayó en cautiverio y ellos fueron llevados en cautiverio. No es que fueron llevados por su voluntad para servir al rey o servir al Señor o demostrar el poder de Jehová. No, ellos fueron llevados en contra de su voluntad al cautiverio. Amén. Dice que ellos fueron llevados para estar en el palacio del rey. Pero no era un rey que seguía a Jehová. Era un rey que adoraba a dioses paganos. Amén. Usted fíjese la situación en que ellos fueron llevados. Amén. Y sabe que los separaron de sus familias. Y ellos tuvieron que ir ahí. Y dice que 3 años pasaron ahí. Amén. Y sabe que hoy el mundo está en cautiverio. Hoy la Argentina está en cautiverio. Y usted dice, ¿cómo? Y acá en la tierra, el príncipe de las tinieblas, por algo es el príncipe de las tinieblas. ¿Usted por qué piensa que hay muerte, guerra, que hay adulterio, inmundicia? ¿Por qué piensa que hoy hay maltrato a los niños, que hay muerte en las escuelas? ¿Por qué pasa eso? ¿Porque es de agrado de Dios? No, porque el mundo está en cautiverio, la tierra está en cautiverio, porque al diablo le queda poco tiempo y él salió a arrasar con todo. Y en el medio del cautiverio nos encontramos nosotros, así como estaba Daniel, Misael, Azarías y Abednego. Así estamos nosotros. Pero ellos marcaron una diferencia en el medio del cautiverio. Ellos marcaron una diferencia muy grande en el medio del cautiverio. ¿Y cuál fue? A pesar de que los oprimieron y los llevaron en contra de su voluntad a esta tierra, ellos perseveraron y guardaron los mandamientos de Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Ni siquiera se entregaron a los manjares, a los deleites. ¿Por qué? Porque eso estaba sacrificado, contaminado a los ídolos. Amén. Amén. Entonces, la diferencia que ellos marcaron es guardarse de todo pecado y de toda atracción. Porque usted imagínese, no solamente ellos estaban oprimidos por un lado, sino que del otro lado le presentaban deleites, manjares, para que ellos se refugiaran en esos manjares y deleites y se olviden de su Dios. Amén. Y no solamente eso, sino que le cambiaron el nombre. Amén. Y a mí y a usted, Dios nos dio un nombre como hijos de Dios. Amén. Que el diablo siempre te va a querer venir a acusar y a sacar ese nombre. Pero nosotros tenemos que hacer como
como ellos hicieron. El diablo nos puede ver, nos puede detestar, la gente nos puede señalar, nos puede acusar, pero nosotros debemos llevar nuestro nombre siempre presente. Somos hijos de Dios, hijos de Dios. Siempre tenemos que demostrar que somos hijos de Dios, porque ellos no solo se quedaron con su nombre, porque en el tiempo de ahí los judíos su nombre representaba algo y ellos atesoraban su nombre puesto por su padre. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a atesorar el nombre que Dios nos dio a nosotros? ¿Amén? Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted dirá, estamos en cautiverio, pasando momentos malos. Ellos también. Ellos también. Ellos estaban ahí lejos de su familia. Y no fueron los únicos que fueron llevados de Israel. Fueron muchos. Pero la Biblia relata a ellos 4 que se abstuvieron de eso. ¿Amén? ¿Y qué nos quiere decir el Señor? Si nosotros queremos marcar una diferencia en este mundo cruel, maligno, donde se burlan de nuestro Dios, donde se burlan del sacrificio de Jesucristo, donde se burlan de nosotros por no compartir deleites del mundo, nosotros tenemos que guardar los mandamientos. Debemos abstenernos a los pecados que nacen en nuestra vida. Amén. Y usted dirá, nos cuesta, y usted se piensa en esos tiempos que no le habrá costado a estos varones guardarse. Amén. Dicen que ellos comían legumbres y agua, mientras que había toda clase de manjares. Y ellos decidieron hacer ese sacrificio por Jehová, Dios de los ejércitos. No por Cristo, por Jehová, porque ellos seguían a Jehová, todavía no había venido Cristo. Entonces, usted imagínese el peso que cae sobre nosotros como hijos de Dios, porque Cristo vino y fue crucificado, golpeado, molido por nuestros pecados. Entonces nosotros con mucho más responsabilidad debemos guardarnos de esas cosas para poder representar al Señor. Amén. Con muchas más ganas, diciendo, Señor, si tú moriste, si tú resucitaste, si tú padeciste. Siempre me toca la parte cuando el Señor lloraba y estaba triste en Getsemaní y decía, Padre, pasa de mí esta copa, porque lo iban a moler a golpe y él ya sabía. Y él dijo, pero si es tu voluntad, que se haga. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Por usted, por mí. Por eso lo hizo el Señor. Entonces, oiga, nosotros muchas veces nos quieren vender una salvación que no nos lleva a esfuerzo. Y para llegar a la salvación nos debemos esforzar en guardarnos sin mancha del mundo. Nos debemos guardar de muchas de las cosas que somos tentados y a veces de las injusticias. Vamos a pasar injusticias. Se nos van a levantar en contra. Cuando usted camine el camino del Señor rectamente y en integridad, van a quedar atrás amigos, van a quedar atrás parientes, van a quedar atrás costumbres, porque no se puede ligar el mundo a lo santo de Dios. Y la gente que no te quiera seguir y no quiera compartir contigo, no va a ser porque no te quiere, sino porque las tinieblas no pueden ir de mano de la luz. Amén. No puede. Entonces, cuando nosotros seguimos a Cristo, vamos a sufrir pérdida de gente que queríamos y que se juntaban con nosotros, y después ya no se van a querer juntar con nosotros a compartir nada, porque nosotros ya no compartimos el mundo. Nosotros ya somos hijos de Dios, hijos de luz. Y el hombre, la mujer que no quiera la luz de Cristo no puede estar al lado de un hijo de luz, porque le molesta, lo perturba, porque el que está en nosotros es más fuerte que el que está en ellos. Entonces la persona se inquieta y no te empieza a soportar. Y vos, a veces uno se pregunta, pero yo qué le hice a esta persona, nada le hiciste. Es que Cristo mora en ti. Y eso es lo que lo incomoda a la otra persona. Sea tu hermano, tu papá, tu mamá, sea quien sea, lo incomoda porque Cristo mora en nosotros. Ya no vivo yo, decía Pablo. Vive Cristo en mí. Y donde iba le pegaban, lo apiedraban, pero él seguía declarando que Cristo es santo y que se necesita un cambio para seguirlo. Él no se vendió al sistema. Él iba en contra del sistema.
Como hoy nosotros tenemos que ir en contra de aquellos que predican un evangelio que se blasfema el nombre de Cristo. Amén. Porque el evangelio que Cristo nos dejó es santo, 3 veces santo. Gloria a Dios. Amén. Entonces muchos dicen, ¿cómo puede ser que esta persona esté años en el evangelio? Porque todavía no le fue revelada la palabra. Dice que les hablaban parábolas porque a algunos le era revelado la palabra. Entonces usted tiene que clamar y decirle: Señor, yo quiero que tu palabra me sea revelada. Yo quiero que tu espíritu me convenza de qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo quiero cambiar, entrar en tu presencia, quiero conocerte. Porque nunca va a cambiar, nunca vamos a cambiar. Y sabe que llega un momento del transcurso del caminar el evangelio que Cristo te va a empezar a apretar y a pedir que le entregue lo que le tengas que entregar. ¿Amén? Y me llegó ese tiempo. Caminé. Dios me dio un ministerio, Dios restauró mi familia, Dios me dio bendiciones tremendas, hizo sanidad, hizo cosas grandes por mi vida. Pero llegó el tiempo que me dijo el Señor: bueno, hasta acá viniste conmigo. Ahora quiero que me empieces a entregar cosas que uno tenía adentro y que yo pensaba que era mía, era mi deleite. Como yo le voy a contar uno de los deleites que me pidió el Señor, que yo le digo: Señor, a mí me pidió una idolatría que tenía con el fútbol. Yo miraba el resumen, le contaba el otro día a los hermanos de cuando Argentina ganó el Mundial y me corría lágrimas de emoción, quería llorar y como que me despertaba algo, una pasión. Y dice: huye de las pasiones. Y cuando el Señor me pide, yo no le estoy diciendo que el deporte, el fútbol está mal, yo estoy hablando de mí, a mí lo que a mí me pidió. Y usted sabe lo que Dios le está pidiendo en estos tiempos, porque todos sabemos lo que Dios nos pide, nada más que nos rehusamos a darle al Señor. Amén. Y sabe que el Señor le empecé a entregar. Y sabe que justo vino el superclásico, vinieron todas las... Y tuve que llorar, pedirle al Señor, amén, pero había dentro mío algo que quería saber, quería ver, quería escuchar, a ver cómo, y esa es lo que nosotros nos debemos negar, amén, nuestra pasión. Puede ser que a usted le pase otra cosa, Dios le pida otra cosa, usted sabrá, pero es de lo que usted quiere con Dios. Si usted se conforma, venir, sentarse, que pasen, le oren y se va a su casa y sigue mediocremente, allá usted. Pero hay mucho más de Dios para usted. Pero usted se tiene que animar a entrar y a abandonar lo que lo detiene. Amén. Y muchas veces decimos, son prueba y lucha de Dios. Y uno está arruinado y dice: no, Dios me está probando. Y es mentira. A veces son consecuencias del pecado, de la rebeldía. Y nosotros mismos nos engañamos y decimos que son pruebas de Dios. Cuando uno pasa una prueba de Dios, Dios está al lado tuyo y te da fuerza y te levanta y te abraza. Eso es pasar una prueba de Dios. Eso es cuando uno pasa una prueba de Dios. Dios está con vos y te dice: hijo, levantate, hijo, seguí, porque yo estoy contigo, porque la victoria va a ser grande, porque tu postrer estado va a ser mayor que el primero. Gloria a Dios. Entonces cuando uno cae en pecado y empieza a sufrir la consecuencia y se encuentra solo, triste, amargado en su casa y viene a la iglesia y pone caras mal y está mal, es porque vos estás pasando consecuencias por tu rebeldía. No te dejes engañar más. Decirle: Señor, sacame de este lugar, y Él te va a sacar porque Él te ama. Pero es necesario que vos te arrepientas para que Él te saque de esa situación. Amén. Y a veces decimos: Dios es amor, Dios es amor, Dios nos ama. Y usted sabe que en estos tiempos me doy cuenta de cómo nos ama el Señor, cómo el Señor nos quiere abrazar y nos habla constantemente para que nos salvemos, para que salvemos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros vecinos, porque se acaba el tiempo. Y nosotros no le queremos entregar lo que le tenemos que entregar. Y estamos ahí dando vueltas. Y después pasamos y hablamos y predicamos y decimos: pero tu vida no va conforme a lo que hablas. Y la gente lo sabe. Amén. Porque ni siquiera se esconden, porque lo publican en las redes sociales. Y después vos estás pasando a hablar que Dios me habló, Dios me enseñó, Dios me mostró. Y
que vivir el Evangelio acá en las redes sociales, en el trabajo, en todos lados. En todos lados tenemos que vivir el Evangelio. Si no, no sirve, no sirve. A mí no me serviría estar acá hablándome de Cristo si yo no lo conociera, si yo no viviera el Evangelio con errores, con falta, con caída, no me serviría porque yo no gano nada más que mi salvación y el favor de Dios, que es todo si lo vivís. Pero si vos venís y tocás, predicás, coordinás y tu vida no es conforme al Evangelio, no sirve. No sirve. Porque tarde o temprano las consecuencias van a caer sobre tu vida, sobre tu familia, porque con el diablo no se juega, porque el que vive en pecado tiene la puerta abierta para que el diablo venga y te destruya. Esto es así, no hay vuelta. Muchas veces queremos ponerle, adornar la palabra de Dios. Y usted fíjese cuando Jesús vino a la tierra, dice: yo no vine a traer paz y no espada. Yo vine a dividir. Amén. Usted fíjese en mi hogar, viví a mi hijo, mi nuera, y lloraba: Señor, si es de ti que se conviertan, si es de ti que se conviertan, que se casen, porque le di una oportunidad como Dios me la dio. ¿Sabe que no aguantó la chica y se fue? Porque mi casa es luz, porque se busca de Dios. Se tuvo que ir y nadie le hizo nada. Nadie le hizo nada. La tratábamos como una reina, pero en mi casa hay reglas. En mi casa hay reglas. Mi casa se respeta, no se escucha música del mundo, no se hacen cosas que no le agradan al Señor. Amén. Eso es tener a tus hijos sujetos. Es hacer respetar el lugar donde vos estás, donde habita Dios. Hay que hacer respetar ese lugar. Se te van a enojar tus hijos, van a crecer, van a tener mayor de 18. Bueno, hijo, no te gusta, vaya, búsquese un trabajo, una casa y haga lo que quiera. Pero en la casa que me dio Dios, se respeta a Dios. Amén. Porque después también le permitimos un montón de cosas a nuestros hijos. Hay música, hay fiesta, hay droga, hay cigarro. Y nosotros salimos con la Biblia abajo del brazo de la casa donde hay música. ¿Y a usted le parece eso? ¿Qué dirá el vecino o la vecina? Amén. Entonces dice que estos cuando decidieron no contaminarse, dice que Dios les dio gracia hacia los demás. Entonces cuando vos no te contaminás, Dios te va a dar gracia para lo que vos querés. Amén. Pero no fue 2 o 3 días, una semana, un mes, volvieron a pecar y fue, no, 3 años ellos estuvieron guardándose de los deleites que le ofrecía el rey. Y a los 3 años recogieron el fruto y Daniel fue gobernador de toda Babilonia. Amén. Y los otros 3 estaban sobre 3 ciudades. Ahí se pudieron gozar de todos los deleites, de todo, pero santamente como Dios nos manda. Amén. A mí mi hermano me decía: pero yo no me puedo divertir con mi familia, tomar y fumar. ¿Y cómo te vas a divertir con lo que el diablo te da si vos sos cristiano, seguidor de Cristo? No te podés divertir con lo que el diablo te da. Divertite sanamente, gozate en la presencia del Señor. Amén. No nos podemos divertir con lo que el mundo nos da. Nosotros ya no pertenecemos al mundo. Nuestro reino está en los cielos. Amén. No lo entendemos a veces porque estamos en la carne, porque miramos las cosas terrenales y amamos las cosas terrenales más que a Dios. Y eso nos lleva a alejarnos del propósito que Dios tiene con nuestra vida. Amén. ¿Sabe que uno camina el camino de Dios como Saúl? Saúl, Dios lo puso en rey y él estaba elegido para hacer grandes cosas, pero Dios lo desechó por rebeldía. Pero no es que lo desechó y Saúl dejó de ser rey. No, Saúl siguió caminando y siguió siendo rey. Y siguió, hasta que lo mataron. Entonces, si vos te saliste del propósito y estás en rebeldía y vos estás dentro de la iglesia, vos sos un Saúl. Estás caminando fuera del propósito de Dios. Estás caminando en rebeldía. Pero tenés la oportunidad esta noche de ser como David, que pecó, se arrepintió y Dios se glorificó en su vida. La decisión está en vos. No importa, muchas veces decimos: qué hermosa palabra. Llegamos a nuestra casa y nos olvidamos. Empezamos a los gritos, a la pelea. Nos vamos el otro día al trabajo y ya empezamos a hacer cualquier cosa.
Y la hermosa palabra que dijiste, gloria a Dios, aleluya, esta vez sí, se te pasó. Se pasó. Y seguimos con nuestra vida, amén. ¿Sabes qué? Le hablaba de Saúl. Le quería compartir 1 Samuel 15. Qué hermosa palabra, amén, porque Dios nos ama, nos ama. 15, 22, 23. Mire lo que le dijo Samuel a Saúl enseñándole. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. ¿Qué le decía? Vos podés venir a matar a un montón de animales, pero si no obedeces no tiene sentido. Y hoy es lo mismo. Vos podés venir todos los cultos, podés pasar, servir al Señor, pero si no obedeces la palabra de Dios no tiene sentido. Amén. Y decía un poquito más abajo: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Usted fíjese lo grave que es rebelarte contra lo que Dios te estableció en la palabra. Como adivinación, dice que es la rebelión. ¿Y cuántas veces nos rebelamos? Amén. Nos rebelamos con los siervos, con los ministros, con los que predican la palabra. Nos rebelamos. ¿Quién se cree? Amén. A mí no me van a hacer esto. ¿Quién se piensan que son? Pero si está escrito, no es que nosotros nos proponemos, es que la palabra te manda a hacer eso. Amén. La palabra es lo que te manda a hacer eso. Y me manda a mí, porque usted dirá, a mí me toca hablar. ¿Sabe el peso que cae sobre mí por hablar esto? ¿Sabe los días que me esperan? Y que ya vengo en lucha, en prueba. ¿Sabe cómo el diablo se levanta y me viene a probar para ver si yo voy a cumplir esto? No es vengo y largo una palabra, no es vengo y pongo mano y me voy a mi casa como si nada. No, hay una guerra, te espera el enemigo furioso para hacerte la guerra, para detenerte, para derribarte. Amén. Usted fíjese, muchas personas pasan, exhortan, que levantate, que amén, que esto, que aquello, y después no los ve y los ve al fondo tirado. ¿Por qué? Porque exhortan en la carne, no buscan la guía de Dios. Amén. Uno, para traer una palabra, uno tiene que arrodillarse, pedirle al Señor, darle dirección para hablarle al pueblo, porque no es mi palabra, sino su palabra. Amén. Uno no puede venir y decir: me levanté, ¿qué predico? Y Google, porque viste que todos le preguntamos a Google: ¿hoy qué predico en la iglesia? Y Google te da una palabra y venir a predicar. Eso no es. La revelación tiene que venir del cielo. Amén. Del cielo tiene que venir. Y dice, mire esto: y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Qué es la obstinación? Cuando uno está obstinado, está encaprichado, y yo voy a hacer así, y no me importa lo que me diga el pastor, no me importa lo que me diga la hermana Ana, no me importa lo que me diga, no me interesa, yo voy a hacer así. Estás obstinado, porque no es que te lo decimos nosotros, lo dice su palabra. Entonces es como la obstinación es como idolatría. Amén. Y mire lo que le dice: por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Qué terrible, hermano, ser desechado y venir a la iglesia y sentarte y creer que estás en la presencia del Señor, cuando no está Dios con vos, porque estás en rebeldía. Y es mentira, Dios está conmigo, porque Dios ama la obediencia, la humillación, la humildad. Eso ama a Dios. Porque Dios es santo. Yo creo que todos los que sentimos el Espíritu Santo y Dios nos ha llenado, hemos pecado. Y el vacío que se siente es terrible. Es terrible. Y uno tiene que ir a humillarse. Y a veces tarda días, porque al que más se le da, más se le demanda. Entonces a veces tarda días en que Dios te hable, te perdone y te limpie. Y vos estás ahí triste, no tenés ganas de nada, pero por culpa de uno, no porque Dios nos disciplina, porque Dios nos ama. Dice que Dios disciplina al hijo que ama. Amén. Entonces es necesario. Yo muchas veces me he quejado, me he rebelado, le he reprochado a Dios. Le he dicho: Señor, no te sirvo más.
Yo creo que el Señor de arriba me habrá mirado y bueno, si no me querés servir tendré que buscar a otro. Porque nosotros no somos nada. Nosotros no somos indispensables para Dios. Amén. Nosotros no somos nada. Yo era un drogadicto, una basura que andaba por ahí y Dios me rescató de ahí. Y Dios me mira a mí, bueno, si no querés, amén. Yo ya di mi vida por ti. Yo ya di todo por ti. Me presenté, me revelé a ti. Ahora estás tú, está en ti. Amén. A todos nos dice eso el Señor. Amén. Y fíjense esta palabra, la última que le voy a compartir, está en primera de Juan 3, 7, 9. El apóstol con más amor, amén. Saben que yo fui a buscar en estos días una palabra de amor y me encontré con esta palabra, amén. Fui a buscar cuando decía el perfecto amor echa fuera el temor, amén. Yo me quería refugiar en esa palabra y empecé a leer y me encontré con esta palabra, amén, que me tocó mi corazón. Dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Amén. Nadie te puede decir yo tengo a Dios y hace cualquier cosa. Amén. Y mire lo que dice después. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Usted fíjese, si el Hijo de Dios apareció para deshacer sus caminos, usted no puede permanecer en los caminos de tiniebla en que andaba. Usted tiene que venir a los caminos de luz, porque Cristo ya pagó el precio. Lo que vos hiciste en el pasado ya quedó atrás. Usted es nueva criatura. A mí nadie me puede venir a decir: vos me robaste, vos me estafaste plata en la droga. Ya está, lo que hice. Dios ya pagó el precio por eso. Amén. Y hay gente que te encasilla y piensa que vos seguís siendo el mismo. No, en el camino uno va caminando y va cambiando y se va llenando y Dios se va glorificando en uno. Uno va cambiando. Amén. Y dice su palabra: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahí tenés la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y usted va a decir: ¿dónde están los hijos del diablo? En el mundo. No, dentro de la iglesia también están. ¿Saben que también están adentro? Decía en Apocalipsis: no tú que toleras a Jezabel, esa mujer que seduce a mis siervos los profetas. Había alguien seduciendo. Y si no habrá habido Jezabel en estos lugares. Amén. Estuvo Jezabel. Cada uno, ¿no? Y dice su palabra, como también decía: aborrezco la doctrina de los nicolaitas, decía. La aborrezco, decía Jehová a la otra iglesia. Están en las 7 iglesias en Apocalipsis. ¿Sabe por qué aborrecía? Porque enseñaban a pecar al pueblo de Dios. Amén. Entonces hoy, si uno le tiene que decir a un jovencito: sí, vos podés estar de novio, pero cuando llegás al acto sexual, vos estás en la fornicación, y se le tiene que decir, no decir: ay, no sos jovencito. Pero le tenés que enseñar, la palabra va a dar fruto y el proceso va a ser en ellos. Pero si nadie le dice eso, ¿cómo ellos van a entender eso? Amén. Amén. Si alguien viene de pareja, hombre con hombre, mujer con mujer, va a llegar el momento en que la palabra va a salir y esa palabra va a dar un fruto. Porque si nadie le dice, va a seguir el tiempo y van a llegar los dos de la mano y le van a decir: pastor, ¿me puedo casar? ¿Y por qué? Porque nadie le dijo que eso está mal. Si usted va a Romanos 2, dice que es abominación. El hombre dejó el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia, hombre con hombres. Amén. Entonces está condenado por Dios ese pecado. Amén. Pero si nadie le dice nada a nadie, seguimos como si nada y venimos y pensamos que todo, gloria a Dios, aleluya, y que todos nos vamos al cielo, y no va a pasar eso. Porque dice que aquellos, los puros de corazón, ellos verán a Dios, dice su palabra. Y solamente nos podemos purificar, limpiarnos, orando, clamando, negándonos, pidiéndole: Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. La única manera que vas a dejar el pecado, porque a donde no oras, no lees, no ayunas, no buscas de Dios, no se puede, porque nuestra carne es débil. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice: el espíritu, tu alma me ama, está dispuesto, pero tu carne es débil. Y usted fíjese la carne, ¿dónde lo llevó a Judas? ¿Dónde lo llevó?
a la muerte porque no pudo entender y comprender el mensaje del Maestro. Lo que habrá sido, yo estaba viendo una serie de Jesús que es bíblica, bastante bíblica, y él caminaba al lado. Y yo miraba y decía, debe ser, él los abrazaba, les daba un beso, sabía cuando estaban mal, él se acercaba, le hablaba. Y seguro que fue así, porque si hoy no está acá en la tierra físicamente y nosotros estamos mal, y él viene y nos abraza, usted imagínese lo que habrá sido caminar con él. Caminar, poder abrazarlo, poder decirle, Señor. Usted imagínese, hermano. Yo, la verdad que en estos tiempos, si no fuera por el Señor, que se acercó y me dijo, Claudio, despertá, estás dormido, no es el camino por ahí, no es el camino por ahí, ese es tu camino, pero mis caminos son más altos que tu camino, me dijo el Señor. Entonces uno tiene que entender y buscarlo en la intimidad, porque a mí me va a marcar un camino el Señor. Pero a usted le va a marcar otro porque somos diferentes. Usted tiene otros dones, otros talentos, otro llamado. Yo no me quiero parecer a nadie, yo quiero que Dios me forme a mí. No, usted no puede querer parecerse a alguien, cómo predica, cómo canta. No, busque que Dios lo levante. Amén. Porque Dios lo formó a usted con un propósito. No lo formó para perdición, sino lo formó para salvación. Amén. Para eso lo formó Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que la oportunidad está ahora. Ahora está la oportunidad. Lo único que hay que hacer, usted no se quiere pasarse a orar, usted está enojado, la palabra le molesta, vaya a su casa, en su intimidad, dígale, Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Señor, no me gusta lo que dice pero será verdad. Pregúntele y Dios le va a hablar, porque tenemos un Dios que habla, un Dios que toca, que se mueve, un Dios poderoso. Nosotros tenemos un Dios que habla. Yo cuando me dicho mi pieza, Dios me habla. Dios me dice y me convence de justicia, de juicio y de pecado. Cuando me estoy enfriando, me estoy levantando y salir de ahí, no me está buscando. Dios nos habla. No está más en la cruz, ya se bajó, allá está arriba en el cielo. Está allá el Señor. Así que, hermano, aproveche el tiempo y busquen el Señor. Busquen cambio. Dios los bendiga mucho, hermano, y espero que sea de provecho esta palabra. Gloria a Dios, qué hermosa palabra.